Buenas tardes, chiquillos. Decidí suspender la clase y hacer un resumen en video para que lo puedan ver una y otra vez, porque no quedaron registradas ni grabadas las clases anteriores, aunque se conectaron muchos. No es lo mismo que estudiar con contenido que uno puede retroceder o parar en cualquier momento para la prueba. Así que aquí va el resumen de lo que hemos visto. La prueba solo se va a tratar del viaje del héroe, ¿ya? Entonces vamos a ir paso a paso. ¿Qué es un héroe? Un héroe, en nuestro caso, va a ser un personaje de la literatura que se va a diferenciar de otro personaje porque primero va a ser el personaje principal y protagonista porque la historia va a girar en torno a él, pero además se va a diferenciar de un personaje protagonista normal y común y corriente porque el héroe va a ser un ser capaz de hacer una hazaña extraordinaria. ¿Por qué? Porque tiene una característica y una cualidad que no tienen las otras personas o los otros personajes, que es el valor, ¿ya? El héroe es capaz de hacer hazañas que otros personajes no pueden hacer porque no es un ser cobarde, muy por el contrario, es un ser que tiene valentía y tiene la admiración de los otros personajes y por supuesto también la envidia. Por lo tanto, dentro de la literatura vamos a encontrar muchos tipos de héroes. Nosotros vimos 4 tipos de héroes. El primer tipo de héroe que vimos fue el inmortal, que correspondería al héroe del mito. ¿Qué tipo de héroes? Héroes como Prometeo, héroes como Hércules. Vimos los 2 textos, ¿verdad? Estos héroes se caracterizan por, como dice la palabra, ser inmortales porque van a pertenecer al mito y por lo tanto son semidioses o dioses. Tienen ciertas cualidades o ciertas características que lo hacen invencibles, ¿ya? El segundo de los héroes va a ser el héroe guerrero. El héroe guerrero va a ser un héroe de carne y hueso como nosotros, por lo tanto va a ser mortal. Y este se va a caracterizar porque, como dice la palabra, va a ser guerrero y generalmente va a ser el líder, el capitán, el que va a comandar la tropa de guerreros. Y generalmente el héroe guerrero va a tener un final funesto, o sea, va a morir de cierta forma, pero va a morir con la frente en alto, va a morir por su patria, va a morir por su ideal, va a morir por la liberación de su pueblo, va a morir por el objetivo que él intenta cumplir. Nosotros pusimos el ejemplo en el guerrero en las clases anteriores de Corazón Valiente. Nosotros vimos que en ese caso el protagonista estaba peleando por la independencia de su país y el mismo protagonista muere al final y muere como un guerrero. Muere como un héroe porque realiza una hazaña que fue llevar todo el proceso de la independencia y muere al final, pero muere con la frente en alto. Vamos a tener un tercer tipo de héroe que va a ser el héroe idealizado, que va a ser el típico personaje que nosotros entendemos que va a ser un héroe porque cumple con ciertas características, quizás no va a una pelea gigante ni tampoco una batalla con los dioses, pero sabemos que de cierta forma ese héroe va a combatir y se va a diferenciar del resto. Y por último, el hombre común y corriente o el héroe de clase media, que sería el héroe que nosotros veríamos hasta el siglo XIX, que sería el héroe que en ciertas cosas en particular, él se diferencia del resto, en lo cotidiano, ¿ya? Que si una persona va pasando por la calle la va a salvar, etc. Ahora, todos los héroes anteriores cumplen con ciertas características o ciertos rasgos. Algunos de los héroes que yo nombré anteriormente puede que tengan todos estos rasgos o algunos, ¿ya? Una de las primeras características que tiene un héroe es inteligencia. Y esto es súper importante porque el héroe no es inteligente porque sabe resolver ecuaciones matemáticas, por ejemplo. O no es inteligente porque en el caso del héroe del siglo XIX es el más inteligente del curso y tiene el mejor promedio. No, es inteligente porque el héroe lo que hace es resolver acertijos y problemas. Durante el transcurso de la historia o durante el transcurso de los sucesos que le ocurren al personaje principal, siempre el antagonista le va a colocar alguna traba, algún problema. Si el personaje principal quiere salvar a la princesa, siempre el antagonista va a darle
diferentes problemas al personaje principal para que éste no pueda llegar a salvar a la princesa en este caso. ¿Qué es lo que sucede? El héroe va a tener una característica que va a ser la inteligencia, que le va a permitir a él resolver esos conflictos que le impiden salvar a la princesa para luego poder salvarla con éxito. Segundo rasgo que dice muerte accidental. ¿Qué significa esta característica? Es que los héroes generalmente sufren un castigo eterno, como en el caso de Prometeo, que un águila le come su estómago una y otra vez. Tienen un castigo que determina el exilio, o sea, se tienen que ir del país donde viven o finalmente mueren. O sea, el héroe de cierta forma es castigado. Aunque al final pueda tener un final relativamente feliz, el héroe después de muchos conflictos, después de mucho sufrimiento, de cierta forma, él logra vencer ese sufrimiento, él logra vencer esa agonía que tiene justamente porque es un héroe. Otro personaje no lo hubiese podido soportar. Valentía, porque persigue su objetivo sin importar los obstáculos, no se da por vencido bajo ninguna circunstancia. El cuarto posee algún desarrollo corporal fuera de lo normal, como cicatrices o fuerza desmedida. Aquí en este caso, Hércules nosotros comentamos que no tenía una gran inteligencia y los dioses que le dieron una fuerza desmedida, o sea, él tenía mucha fuerza en sus brazos. Entonces, esa era como la característica de Hércules. Pero puede ser cualquier desarrollo corporal, como dice aquí, una cicatriz, un ojo que ve más, puede escuchar también, o puede tener un desarrollo de su inteligencia muy desarrollado. Como quinta característica, intentan deshacerse de él. O sea, un ser divino, en el caso del mito, o un mortal, siempre quiere que sufra o que muera. Y de hecho, el héroe sufre mucho durante todo el transcurso de la historia. Pero siempre va a haber alguien que le quiera hacer el mal. Por seis, su característica, número 6, el héroe participa en competencias en las cuales siempre sale airoso. Puede ser que en la última prueba no y tenga una muerte terrible, pero en la mayoría de las pruebas anteriores va a salir airoso en el sentido de que las va a poder cumplir. Por eso es un héroe, si no sería una persona común y corriente que no logró atravesar las pruebas. Y séptimo dice fundación de ciudades, ¿ya? La fundación de ciudades tiene que ver que puede conquistar nuevas tierras, puede fundar una ciudad, colocarle nombre a una calle, colocarle nombre a una ciudad, apoderarse de un castillo, etc. Y acá tenemos 3 palabras que vimos que eran importantes y que van a salir en la prueba, por eso están con asterisco, que era el concepto de oráculo, que dijimos que iba a ser un ser que no iba a tener una forma en particular, pero que se encargaba de dar a entregar un mensaje al personaje principal. O sea, iba a ser una deidad, un dios, que por medio de sacerdote o pitonisa iba a entregar un mensaje que iba a estar un poco enredado al héroe para que fuera en busca de su destino, ¿ya? Deidad entonces significa dios y pitonisa es una mujer que vive en el santuario, la cual posee costumbre irreprochable y su cargo es vitalicio por siempre y generalmente el oráculo se expresa a través de la pitonisa, ¿ya? Otra característica es que puede que el héroe porte algún arma que lo caracteriza, un mazo, un arco, cuerdas, una fuerza desmedida también. Gestación singular, que son nacimientos no tradicionales. Yo les comenté el caso de Baco o de Dionisio, el dios del vino, que era un dios importante al igual que Hércules, porque también era un hijo de Zeus fuera del matrimonio y la esposa de Zeus se enoja mucho al saber que él había tenido un amante y que iba a tener un hijo fuera del matrimonio y decide matar a la mamá de este bebé del dios Baco o de Dionisio, como lo quieran llamar. Y antes que muera este feto dentro de la guata de su madre, Zeus decide sacar a Dionisio de ahí y se lo implanta en su propia pierna. Por lo tanto, Dionisio nace de la pierna de Zeus. Por lo tanto, es un nacimiento no tradicional porque no nace como nacen los bebés comúnmente. 10. Una niña diferente. Sorprender a mediana edad con hazañas inimaginables. Ya nosotros desde temprana edad sabemos que ese personaje va a ser el héroe porque tiene actitudes valerosas que otros personajes, otros niños en este caso no tienen. Incesto,
porque puede ser, existe la posibilidad de que tengan entre ellos algún destino desventurado, por ejemplo, se casen entre hermanos, el padre tenga un hijo con la hija y así sucesivamente. No ocurre siempre, pero en la literatura se ha visto más de algún caso. ¿Cuáles son los procesos de la muerte del héroe? Nosotros podemos tener un final violento en donde el héroe muere despedazado, quemado, fulminado por un rayo, sufre una metamorfosis. O sea, puede ser terrible, como en el caso de Corazón Valiente, que es un héroe guerrero en donde a él le sacan el corazón, ¿verdad? Pero finalmente él muere por la liberación de su patria y termina siendo un mártir y un héroe. O puede tener un final sobrenatural. Puede subir al Olimpo en donde se encuentre con los otros dioses, o puede alcanzar la vida eterna, o puede ir al paraíso, puede ir al más allá, puede encontrar la felicidad, como en el caso del gladiador, que él al final de cumplir todo lo que quiso cumplir se fue y se ve la imagen de cómo él se encuentra con su familia en el más allá, ¿ya? No necesariamente el héroe va a morir, puede vivir y después seguir su vida común y corriente, pero si el héroe muere, va a ser de dos formas, con un final violento o con un final sobrenatural, ¿ya? Final sobrenatural puede subir al Olimpo o ir al más allá, encontrar a su vida eterna o encontrar a su familia, etc. ¿Qué características tiene el héroe? Primero, el héroe es una persona, generalmente va a ser una persona común y corriente, que va a estar trabajando en la tierra, va a ser granjero, va a estar dedicado a su familia y en algún momento en su pasado él se dedicó a hacer hazañas heroicas, pero tuvo que parar de hacer esa hazaña heroica porque justamente se va a dedicar a estar con su familia. El punto es que todo el mundo sabe que él es el héroe y él, mientras está muy tranquilo con su familia, alguien decide venir a buscarlo para que lo ayude con alguna hazaña. Por ejemplo, yo estoy muy feliz con mi familia en la granja y yo anteriormente a tener mi familia liberé al pueblo vecino. Fui a la guerra y gané esa guerra y me convertí en una heroína, pero decidí dejar esa vida atrás para tener una vida común y corriente, tranquila. Estoy feliz con mi familia y de repente, en medio de la nada, me viene a buscar el jefe del ejército del pueblo que está al otro lado y me dice que por favor necesita que yo le ayude a liberar a su pueblo, que nadie más lo puede hacer porque yo soy la heroína y yo soy la que va a salvarlos de ese destino final. ¿Qué es lo que hago yo? Le hago una promesa a mi familia que voy a volver en algún momento y que yo no puedo fallarle a mi destino heroico, porque el héroe va a ser destinado como héroe, por lo tanto él tiene que ir a esa hazaña. ¿Y qué es lo que hago yo como heroína? Voy a esa hazaña y dejo a mi familia, ¿ya? La dejo porque tengo que ir a esa hazaña. ¿Y qué es lo que hago? Durante ese viaje paso diferentes pruebas. Cuando dice rasgos éticos y morales e intelectuales significa, por ejemplo, puede tener una naturaleza mixta. Pueden ser mitad humanos y mitad dioses, o pueden ser completamente humanos, como es el caso de Hércules. Hércules es mitad dios y mitad humano. Conflicto con el mundo exterior. Nos identificamos con él. Por ejemplo, nos identificamos con lo que está viviendo el héroe, nos identificamos con las rabias que está pasando. Coraje. Nada le da miedo, y si le da miedo, igual lo enfrenta. No tiene miedo a la muerte porque la acepta y la enfrenta con valentía. Y si va a morir con orgullo, va a morir con honor, porque él sabe que su muerte va a significar algo, no va a ser una muerte en vano. Ideología utópica significa que siempre que va a morir, va a sobrevivir su espíritu. O sea, por siempre van a hablar de él. ¿Ya? Entonces, en resumen, chiquillos, un héroe es un personaje que va a ser un personaje principal porque se va a diferenciar de otro personaje porque tiene características como la valentía y realiza hazañas que otro personaje no va a poder realizar. También les hice un resumen en un Word del mito de Prometeo. Entonces, ¿qué va a salir en la prueba? Esto que yo acabo de
exponerle a ustedes que también les hice un resumen en Word y se los voy a mandar inmediatamente con sus profesores jefes. Y va a salir también preguntas acerca del mito de Prometeo y que también les envío un resumen. Ya, cualquier duda que tengan acerca de esto, me la hacen llegar. Que estén bien, chiquillos.